va a discurrir por debajo, ¿no? O fusionándose, por así decirlo, con el subescapular y va a abrazar al supraespinoso, ¿no? En una parte superior y en una parte inferior que conocemos como cable rotador, que si no lo sabemos reconocer por ecografía, podemos confundirnos, porque recuerden que hay un concepto de anisotropía, pero también hay un concepto de cómo debe sonar la sonda, ¿no? Y a veces va a pasar de que la ecogenicidad del cable rotador se puede confundir con la ecogenicidad del supraespinoso y puede ser un hallazgo falso positivo, por ejemplo, de una tendinosis, donde se va a caracterizar porque este tendón va a perder su homogeneidad, o dicho de otra forma, se va a ver heterogéneo. Entonces, el cable rotador es una estructura que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar, por ejemplo, el tendón supraespinoso en un eje largo o en un eje corto. Aquí lo que se ve es un esquema posterior de la escápula, ¿no es cierto? Y los tres tendones que van a insertarse, por así decirlo, en la parte del troquíter, de la parte superior a caudal, o cefálico a caudal, y tenemos al supraespinoso y al infraespinoso que va a estar debajo del acromio. Y esto es interesante entender por qué, porque ya en la actualidad no se sabe, ¿no? Diferenciar de manera clara dónde termina el supraespinoso y dónde comienza el infraespinoso. ¿Por qué? Porque histológicamente hablando, estos dos tendones comparten fibras y por lo tanto la ecografía no siempre diferencia esto. Esto en realidad desde el punto de vista clínico no es tan relevante porque desde la estadística articular de las lesiones de los tendones del manguito rotador, el que menos se lesiona es el infraespinoso y el que más se lesiona es el supraespinoso. Así que no va a haber tanta complejidad en tratar de diferenciar si hay o no un tendón alterado en ese sentido. Y luego viene un tendón que está más abajo, que es el redondo menor, ¿no? Que sería el último tendón del magnito rotador que va a saber, a poder diferenciarse del infraespinoso y para eso le voy a mostrar más o menos cómo hacerlo para poder diferenciarlo. Entonces, en base a estos cuatro tendones y al tendón largo del bíceps y a los ligamentos glenohumeral y superior y coracohumeral, nos vamos a movernos en la clase. También vamos a hablar un poquito del protocolo ecográfico, por ejemplo, de lo que corresponde a la articulación acromioclavicular, ¿no? Eh, pero vamos a centrarnos más, como le digo, en el manguito rotador y en el intervalo rotador. Cuando queremos evaluar, por ejemplo, el abordaje de esta estructura, vamos a darnos cuenta que cuando debemos evaluar un abordaje anterior, lo primero que vamos a evaluar por un tema de protocolo de comodidad es la porción larga del bíceps, la parte extraarticular que no corresponde al intervalo rotador y que tampoco forma parte del manguito rotador propiamente dicho, pero que siempre es una patología asociada de forma concomitante, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos ecográficamente hablando? Al paciente lo colocamos sentado, con el codo flexionado y con la mano en supinación, con la articulación del codo pegado al dorso del paciente, ¿no? Y colocamos el traductor buscando a nivel de la corredera bicipital y demostrando en su interior en un eje corto una imagen redondeada hiperecogénica que va a corresponder al tendón largo del bíceps en una vista transversal o en un eje corto y por encima a una imagen hiperecogénica lineal que corresponde al ligamento transverso. Esta es la imagen ecográfica y acá está la imagen, es la imagen esquemática, ¿no es cierto? Acá está el deltoides. Ya se puede ver más o menos aquí el córaco humeral por arriba, ¿no es cierto? Aquí al gleno humeral superior no lo voy a ver, pero esto es más, más hacia adentro o más hacia cefálico, ¿no? Cuando yo ya me voy hacia la parte más inferior, por así decirlo, pierdo el córaco humeral, ¿no es cierto? O ya no dejo de identificarlo porque es muy difícil y empiezo a ver al ligamento transverso. Entonces, más o menos esta es la imagen que ustedes van a ver. Si se dan cuenta, esta es la parte del troquín, este es el troquíter. Aquí estamos viendo en una vista del eje corto al tendón largo del bíceps, en una vista transversal y encima a una imagen hiperecogénica que corresponde al ligamento transverso. Por acá debe estar el subescapular y por acá debe estar el supraespinoso, ¿no? Luego yo voy bajando, a veces voy a encontrar un poco de líquido, ¿no es cierto?, en la vaina sinovial, que no hay ningún problema, sobre todo cuando no hay sintomatología, ¿no es cierto? O sea, cuando hay sintomatología, el líquido en la vaina del bíceps puede ser por muchas causas. Entonces yo ahí bajo y corroboro que el tendón del pectoral mayor está por encima, ¿no? Acá está el húmero, y miren cómo se va por encima el pectoral mayor, y ahí estoy viendo el eje corto del tendón largo del bíceps.
Cuando voy a evaluar el eje largo, simplemente voy a rotar 90 grados, ¿correcto? Voy a rotar 90 grados y voy a ver al tendón de esta manera. Ahora, antes de avanzar, quiero acá remarcar que para que tú veas al tendón hiperecogénico tienes que hacer un movimiento en vaivén, ¿no es cierto?, a este nivel, porque a veces pasa que si estás no tan perpendicular puedes ver áreas más hipoecogénicas o incluso áreas anecoicas que están ahí como en líquido. Entonces siempre hay que tratar de insonarlo perpendicular a este tendón para verlo así bien hiperecogénico, ¿no? Algunas veces hay que incluso llevar la rotación un poco interna para poder buscar este corte ecográfico. Y en la porción larga del bíceps, en su eje largo, yo voy a ver a nivel de la misma corredera, girar 90 grados con la muesca para arriba y voy a reconocer el patrón fibrilar del tendón largo del bíceps. Y normalmente voy a encontrar líquido fisiológico en la parte inferior, ¿no? Cuando yo vea líquido en la parte superior, ya podría sospechar que aquí hay una distensión de esa vaina y que quizás sea algo ya no tan normal. Entonces, aquí recorro tendón, acá está el tendón, y acá como se ve en la imagen ecográfica, giro aquí 90 grados, miren, y aquí está un poco de líquido abajo y un poco de líquido arriba. Sin embargo, el paciente estaba asintomático, o sea, podría pasar como algo normal, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante que hay algunos puntos de corte en cuanto a medidas para considerarlo normal o no. Así que no siempre que yo vea el líquido en la vaina del tendón del bíceps va a ser siempre una patología. Y lo más frecuente es que siempre hablen de tenosinovitis. Sin embargo, ya vamos a darnos cuenta que para hablar de tenosinovitis no es suficiente con encontrar líquido rodeando el tendón de la vaina del bíceps. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, recordemos que el tendón del bíceps, su cabeza larga, no es parte del manguito rotador, pero tiene un aparato de anclaje, ¿correcto? Sabemos que se origina en el tubérculo supragranadero de la escápula y que ese ligamento viaja primero de forma intraarticular, ¿no es cierto? Y luego gira más o menos unos 30 grados sobre la cabeza humeral para ya ver la parte extraarticular. La anatomía particular de este tendón largo del bíceps, ¿no es cierto?, lo predispone ¿a qué? A que esto pueda dislocarse o subluxarse, ¿no? O sea, que sea un tanto inestable. Y es por eso que la anatomía es sabia y se ha construido un aparataje, ¿no es cierto?, tanto ligamentoso como tendinoso, que van a tratar de anclar este tendón para que no se esté dislocando o subluxando a lo largo de su curso, ¿no es cierto?, para mantener una posición apropiada, ¿no?, durante los movimientos del hombro. Y este aparataje, o estos elementos de aparataje del tendón son el ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior, que los voy a evaluar cuando yo vea el intervalo rotador. Voy a también ver ahí al subescapular y al supraespinoso. Y luego la parte ya extraarticular va a estar, de la parte distal va a estar ayudado o anclado por el pectoral mayor y también va a ayudar por ahí el dorsal ancho y el redondo mayor que no corresponden, ¿no es cierto?, a los músculos del manguito rotador. Entonces, la lesión de este aparato estabilizador, en particular del tendón subescapular, pueden provocar una inestabilidad de ese ligamento o de ese tendón, perdón. Entonces, normalmente, si yo veo patología del subescapular, como un desgarro, por ejemplo, básicamente eso, siempre tengo que mirar a la porción larga del bíceps en la correa bicipital. O igual, cuando veo líquido en el tendón de la vaina del bíceps, y si veo un subescapular normal, tengo que sospechar de varias cosas, desde una capsulitis adhesiva, ¿no es cierto?, hasta una tenosinovitis, o incluso un desgarro del supraespinoso, ¿no? Eso es algo que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Entonces, lo primero es ver la estabilidad de este tendón, ¿no? Y ya tenemos dos formas de ver su estabilidad, a nivel intraarticular y a nivel extraarticular. Ahora, para también poder evaluar este tendón, podemos hacer maniobras dinámicas, que es básicamente hacer movimientos de rotación interna y externa, que es lo mismo que hacemos cuando queremos evaluar el tendón subescapular. Aquí lo que hace básicamente va a haber una rotación de adentro hacia afuera, interna y externa, con el brazo en aducción y en reposo, y con la palma de la mano en supinación. O sea, la misma posición en la que yo uso para evaluar el tendón largo del bíceps, ahora lo voy a hacer de forma dinámica, ¿no? Entonces, de esta manera. Yo aquí, por ejemplo, estoy viendo al paciente, este stroke y hago movimientos de rotación interna y rotación externa, y veo que el tendón, o el tendón largo del bíceps, nunca sale de la corredera bicipital. Esto es una forma, por ejemplo, de evaluar si este tendón está estable, de forma dinámica, ¿no? A veces puede pasar que uno pone el traductor aquí
sin hacer movimiento ya no ven al tendón. Puede ser porque esté realmente luxado o simplemente porque han colocado mal su traductor. Por eso tienen que colocar bien. Una vez que han colocado bien el traductor, ¿no? Empiezan a hacer maniobras dinámicas y corroboran ahí que ese tendón en ningún momento sale de ese surco bicipital. Entonces aquí ven, ¿no? La maniobra dinámica, miren, el paciente, cómo se mueve el brazo, en este caso una maniobra dinámica pasiva, o sea que hace el operador, pero esto puede ser una maniobra dinámica también activa, o sea que el mismo paciente haga esto. Miren ese movimiento y aquí corroboramos efectivamente que el tendón largo del bíceps no sale de este surco bicipital, ¿no? En ese mismo corte, una vez que hemos evaluado el tendón largo del bíceps en su eje largo y eje corto, podemos aprovechar para mirar el primer tendón del manguito rotador, que es el subescapular. Hemos dicho que este tendón es un tendón, o no, si no lo dije, lo voy a decir ahora, es un tendón largo, un tendón grueso como un abanico, y que tiene varias fibras que lo conforman, y es por eso que su ecogenicidad no es igual tanto a nivel más cercano a la inserción que a nivel más miotendinoso. Entonces, a veces pasa que ven al tendón subescapular en la región miotendinosa y lo ven heterogéneo y piensan, por ejemplo, en una tendinosis, y en realidad no es así, sino que es básicamente la constitución de las fibras del tendón que lo forma o que lo proyecta ecográficamente con una ecogenicidad un tanto heterogénea. Es decir, vas a ver unas vetas de color de forma hipoecogénica e hiperecogénica que van a ir como que superponiéndose. El tenoso escapular siempre se tiene que evaluar en maniobra dinámica o al menos en una rotación externa. Con la rotación externa yo lo que hago es estirar el tendón, por así decirlo, para poder mirarlo, ¿no es cierto?, en la porción miotendinosa y en la porción de su inserción. Aquí viene la cabeza del bíceps, ¿no? En un eje corto y acá está el subescapular. Incluso a veces por aquí pueden encontrar parte de la bolsa subacolmal subdeltoidea que se comunica, ¿no es cierto?, que viene desde el supraespinoso, ¿no? Que eso es algo que se puede ver aquí también igual. Entonces, más o menos de esta manera. Aquí estoy con el codo sin hacer rotación y ahora yo la sonda la giro un poco más hacia medial, hace identificar por este lado a la apófisis coracoides en una vista de eje corto y luego hago la rotación externa. Y con la rotación externa yo saco al tendón, ¿no es cierto? Saco al tendón y puedo mirar la parte insertiva y la parte miotendinosa. Y miren cómo la parte miotendinosa es más heterogénea, porque justamente va a mostrar el contenido histológico de este tendón que es variable. Y acá ya se hace un tendón único y se ve más fibrilar y más hiperecogénico, ¿no? Miren, hasta toda su inserción. Entonces, esa es la maniobra dinámica en un eje largo. Aquí pueden ver igual, miren. Aquí aquí pongo énfasis más o menos en la parte distal, o en la parte de la inserción, perdón, miren. Y en este otro video lo que les muestro es la parte más cerca a la apófisis coracoide. Miren cómo se ve un poco heterogéneo. Y es justamente porque aquí está la parte miotendinosa, ¿no? Y a veces pasa que estas zonas la informan como una tendinosis, ¿no? Y eso en realidad no es así, ¿no? Miren a la apófisis coracoides que va a ser muy importante porque esta nos va a ayudar a diferenciar a la bursa subcoracoidea de la bursa coracobraquial, incluso de la bursa o del receso subescapular, ¿no? Hay una controversia ahí si en realidad es una bursa o un receso, es el subescapular. Y aquí abordamos una vez más, el eje largo, miren, de adentro, rotación interna y rotación externa. Miren, cuando el tendón es normal se ve bien hiperecogénico, ¿no? Bien hiperecogénico, ¿no? Y estoy corroborando que está dentro de lo esperado, ¿no? Y acá está la parte de la cordera bicipital. El eje corto, yo voy a rotar ahora 90 grados en sentido longitudinal y voy a ver al eje corto del tendón, ¿no? O sea, curiosamente, el tendón subescapular, cuando pongo el traductor de esta manera, como si fuera en transversal, voy a ver su eje largo y cuando pongo el traductor en longitudinal voy a ver su eje corto, ¿no? Básicamente por la disposición del tendón con respecto a la anatomía a estudiar. Cuando yo vea el eje corto del tendón subescapular y no voy a ver la parte insertiva, sino la parte miotendinosa, que es justamente voy a ver diferentes ecogenicidades, hiperecogénico, hipoecogénico, hiperecogénico, hipocogénico, hiperecogénico, hipocogénico, y esto justamente representa la no homogeneidad de la región miotendinosa, ¿no?
Como pueden ver aquí, miren, un eje corto y veo varias ecogenicidades diferentes, ¿no? Como si fueran unas circunferencias hiperecogénicas. Eso es algo normal. Pero obviamente acá no estoy evaluando la inserción del tendón subescapular, estoy evaluando la porción miotendinosa. Si yo quisiera ver un desgarro, tendría que recorrer de adelante, o sea, tendría que barrer en sentido de lado a lado para poder ver, ¿no es cierto?, en un eje corto la alteración de la ruptura. Pero, pero es mejor evaluarlo en un eje largo, ¿no? Es mejor. Esta es la maniobra dinámica, miren como el movimiento, igual que para evaluar el tendón del bíceps, ¿no? Pero sin embargo ya centrado el traductor entre la cabeza humeral a nivel del troquín y la apófisis coracoides. Mientras que cuando yo quiero ver el bíceps, centro el traductor a nivel de la corredera bicipital, ¿no? Esa es la maniobra dinámica. Y también sirve esta maniobra cuando quiero evaluar, por ejemplo, bursitis, ¿no es cierto? En relación con la coracoides, o sea, la bursitis subcoracoidea, ¿no? Que acaba de salir como una especie de distensión que lo vamos a ver más adelante. Entonces es la maniobra dinámica del subescapular. Ahora, cuando yo evalúo el subescapular, ahí mismo, algunas veces puedo mirar la parte de el labrum anterior que está aquí. Aquí pueden ver la cápsula articular, que es esta imagen hiperecogénica, que a veces es complicado de evaluar. Y esto es muy importante porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Aquí están viendo todo el tendón subescapular, la parte miotendinosa, y si acá ustedes agudizan la vista, van a ver una imagen hiperecogénica. Esa imagen hiperecogénica corresponde a la cápsula articular. Acá abajo está el labrum, ¿no es cierto? Aquí, y aquí está la parte de lo que es incluso el famoso receso. Entonces, esto es una valoración que a veces no es tan sencilla porque tienes que necesitar un traductor con alta frecuencia para que puedas diferenciar entre el subescapular y aquí a la cápsula articular anterior, ¿no? Esa imagen hiperecogénica. Esto es importante porque en las capsulitis adhesivas, ya vamos a ver más adelante, se puede incluso hasta medir o ver su apariencia ecográfica. Aquí también podemos aprovechar para evaluar el ligamento córaco-acromial. Se pone el traductor a nivel de la coracoides y luego busco el acromio y veo esto, ¿no? Veo esto y veo que en la maniobra dinámica por ahí transcurre el supraespinoso y no hay una elevación tan grosera de este ligamento, ¿no? ¿Ven? Eso es normal, o sea, aquí sí que no hay ahí un pinzamiento, por ejemplo. O tampoco vemos que se llena de líquido, ¿no? Porque hay un arco acromial alterado, ¿no? Entonces, es una maniobra también dinámica o estática que pueden hacer. O sea, yo puedo poner el traductor entre la apófisis coracoides y el acromio, ¿no es cierto? Y luego hacer movimientos con la mano al paciente, hacer un movimiento como de giros para poder ver esto, ¿no? Y ver si esto se eleva o no se eleva, ¿no? Entonces ponen el traductor, buscan la coracoides en este extremo y el otro extremo buscan el acromio. Y ven esto más o menos, ¿eh? Aquí. Se ve esto que está aquí, ¿no? La imagen no quiere correr, pero este es el ligamento coracoacromial. Y acá está, como le decía, la evaluación dinámica, ¿no? No quiere correr. Deme un segundo. Pues acá lo que le decía, esto ya lo hemos visto, nos hemos quedado aquí, ¿no? El eje corto, aquí, ¿no? Una vez más, miren, el ligamento coracoacromial y la maniobra dinámica, y ven que no hay una alteración en la forma, ¿no? Acá está el supraespinoso y acá está el ligamento coracoacromial. Y acá, una vez más, la maniobra dinámica. ¿Ven? ¿Ven el movimiento del que hace con el paciente?
¿no? Van haciendo movimientos pasivos para ver si aquí hay una alteración en cuanto a un pasaje inadecuado o no de este tendón supraespinoso. Luego pasamos con el supraespinoso, que va a ser un tendón en el que vamos a poner el brazo de esta manera, ¿no? Que es la posición de caras modificada, o si no pueden hacer que el antebrazo lo lleven hacia la espalda, ¿no? Donde también se puede evaluar ese supraespinoso. Entonces, el supraespinoso va a ser un tendón que va a estar por debajo del músculo deltoides, que va a ser este que está acá, y miren la forma que tiene que tener el húmero, ¿no? Como una especie de doble curvatura, que es justamente la zona que me muestra la inserción del supraespinoso, ¿no? Aquí. ¿No? Porque acá va a estar el cartílago articular. O sea, cuando uno evalúa el tendón y se pone a mirar aquí, va a haber una parte hipoecogénica, que es el cartílago, y ahí no está insertado el tendón. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando yo hago un giro de 90 grados y hago un giro a este nivel, el tendón a veces va a desaparecer y va a confundir con un desgarro de espesor completo. En cambio, cuando ustedes se van para acá y ven y hacen el corte de ese nivel, van a darse cuenta que aquí, si hay un desgarro, se va a notar. Claro, si el desgarro es masivo, todo esto está retraído, no se va a ver ni acá ni acá, pero de aquí partimos, porque aquí empiezan los desgarros, o esta es la zona más debilitada. Los desgarros parciales o los desgarros completos. Si yo hago un corte a este nivel, del eje corto, voy a pasar por alto esta zona. Entonces es bueno que yo reconozca esta morfología de la cabeza humeral para poder darme cuenta dónde voy a hacer la rotación de 90 grados para mirar aquí, que es la zona más débil, ¿no es cierto?, de las lesiones del manguito del tendón supraespinoso. Entonces van a ver esto, miren, y ven acá la forma doble curva, ¿correcto? Y ahí giran sus 90 grados, ¿no? Cuando luego les muestre, para ver el eje corto. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy en un eje corto y no me pierdo y veo que el tendón siempre va a estar presente. Si yo me voy muy abajo, si yo hago el corte aquí, en la parte donde está la parte del, del cartílago articular, puedo ver una cabeza calva, un tendón ausente y puedo confundirme con un desgarro de espesor completo. Ahí lo pueden ver, miren, el doble contorno y ver ahí el tendón supraespinoso, cómo se inserta en el troquíter. Y ahí me voy hacia adelante. ¿Esto por qué lo menciono? Porque algo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. A veces me puede resultar no tan sencillo, evaluar el tendón supraespinoso. Una forma de ubicarme es que yo primero reconozca una porción, una porción fibrilar que ven aquí, que corresponde al tendón largo del bíceps. Una vez que lo reconozco de forma fibrilar, miren, yo me voy hacia la parte externa y luego desaparece la porción larga del bíceps y aparece el supraespinoso, ¿no? Para ubicarme en el eje. Vamos a ver después, ¿no? Cuando veamos desgarro, sobre todo, lo vamos a ver muy bien. Y esta es la maniobra dinámica para ver si el tendón pasa o no por el espacio acromial y a ver si hay un pinzamiento, ¿no? Cuando está normal, va a haber una dificultad en esta maniobra y acá adelante van a ver que la bursa subacromial deltoidea va a distenderse, ¿no? Porque hay un pasaje inadecuado con respecto este, a esta porción ósea que está acá, que es el acromio. Entonces, más o menos de esta forma, ¿no? Aquí está las estructuras y yo veo el tendón supraespinoso, la bursa subacromial deltoidea, que pasa por el espacio subacromial, y cuando esto está patológico, porque hay un pinzamiento, la bursa se va a distender por la fricción que va a haber ahí, ¿no? Entonces aquí está el movimiento, el tendón ingresa y sale, ¿no es cierto? Ingresa y sale, ¿no? Es para evaluar el pinzamiento subacromial, que es el más frecuente. Entonces, cuando estamos viendo el supraespinoso y el subescapular, tenemos que entender el concepto ya de intervalo rotador, porque vamos a empezar a mirar la parte intraarticular. Este esquema lo que nos muestra es básicamente aquí a la cabeza humeral, aquí
a la tuberosidad menor, a la tuberosidad mayor. Si esta es tuberosidad menor, este tiene que ser subescapular. Si esta es tuberosidad mayor, el supraespinoso. Y como estamos en la región intraarticular, vemos acá de arriba al ligamento coracomeral, a la porción larga del bíceps en un eje corto y debajo al ligamento glenohumeral superior, ¿no? Que están formando al intervalo rotador, ¿correcto? Que es más o menos eso que les mostré en un inicio, ¿no? La imagen anatómica, la imagen esquemática que nos muestra este intervalo rotador. Y aquí lo pueden apreciar. Aquí se ve al supraespinoso, al subescapular, aquí se ve al tendón largo del bíceps, y aquí arriba está el ligamento coracomeral y acá está el ligamento glenohumeral superior, ¿no es cierto? Miren la disposición que tiene más o menos. Esto no siempre se va a mirar así tal cual, ¿no? O sea, no siempre van a ver esta forma que tiene, pero es más o menos lo que sucede. O sea, el bíceps está aquí, el coracomeral, que es este, va a rodear o va a juntarse con el subescapular y va a abrazar al supraespinoso en una parte superficial y en una parte profunda que va a corresponder al famoso cable rotador, ¿no es cierto? Así es más o menos, pero obviamente cuando hagamos la ecografía no siempre se va a ver así, dependiendo del ecógrafo. Y aquí va a estar el ligamento glenohumeral superior. Lo bueno es que cuando está patológico va a estar bastante notorio porque se va a poner hipoecogénico y estas estructuras periligamentarias, ¿no es cierto?, van a estar engrosadas en cuanto a su espesor. Esa es la parte, entre comillas, sencilla para que se pueda diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Primero hago un eje largo, miren, y aquí en el eje largo estoy viendo al tendón largo del bíceps, en la parte intraarticular, ¿no? Aquí. Luego giro 90 grados y estoy en el intervalo rotador, ¿no? Y aquí estoy viendo la parte del ligamento coracomeral, glenohumeral superior, el supraespinoso que está por acá y por acá el subescapular, ¿no? Acá se ve apenas un borde icogénico, ¿no? Que correspondería a un intervalo rotador normal. Aquí lo pueden ver mucho mejor, miren, la línea hiperecogénica que corresponde al ligamento coracomeral y acá un espesor también hiperecogénico que corresponde al ligamento glenohumeral superior. ¿Ven? Acá está el supraespinoso y acá está el subescapular, ¿no? Entonces, un intervalo rotador normal. Si ustedes se acostumbran a mirar esto, cuando vean uno patológico, les aseguro que lo van a reconocer con mucha facilidad, ¿no? Incluso a veces ni siquiera van a tener la necesidad de medirlo, pero hay medidas que se han propuesto. Acá otra imagen para que se entienda la idea. Entonces yo acá tengo al supraespinoso, al subescapular, a la porción larga del bíceps intraarticular en un eje corto, al ligamento coracomeral con su porción lateral y con su porción medial. La porción medial se fusiona con el subescapular, o se confunden, por así decirlo, y la porción lateral se abre como si fueran unas tenazas superficialmente e inferiormente. ¿Por qué menciono esto? Porque ya le dije que el cable rotador, a veces, su disposición con respecto al supraespinoso van a hacer que las fibras se vean no homogéneas y se piense erróneamente en una tendinopatía del supraespinoso. Y acá está el ligamento glenohumeral superior, que como pueden ver es un poco más grueso que el coracohumeral, ¿no? Entonces la vista esquemática, la vista anatómica y la vista ecográfica, ¿no? Con eso ya queda, creo yo, un poco más claro, ¿no? Aquí obviamente se ha usado una zona de alta frecuencia donde se ve pues muy claro cómo el coracomeral se abre para arriba y se abre para abajo, con el famoso cable rotador. Esta imagen no siempre la van a evaluar, depende de su traductor. Y aquí el glenohumeral superior y aquí su escapular. Son las estructuras que corresponden al intervalo rotador, ¿no? Que ahora hay que estudiarlo bastante porque ahí se ve a veces algunas patologías. Entonces, ¿qué es lo que voy a mirar? Miren la imagen acá y acá está la imagen ecográfica, ¿no? Tendón del bíceps, subescapular, supraespinoso, acá se abre el intervalo, mira cómo se ve acá el ligamento coracomeral, se va para arriba y se va para abajo acá y acá se ve el intervalo rotador. Y acá está el glenohumeral superior, ¿no? Entonces se ve, sí se puede ver, pero obviamente tenemos que conocer la anatomía y saber cómo buscar. Miren cómo se pone el traductor. Una de las cosas que pueden hacer es cuando ponen al paciente, como la posición que usan para la evaluación del tendón largo del bíceps de inicio, y luego llevan el codo hacia atrás, ¿no es cierto? Hacia atrás para sacar hacia adelante, por así decirlo, la parte intraarticular y ahí pueden mirar esto. Esa es la técnica de escaneo.
Así como acá, miren el paciente, se está en una posición como para ver el tendón en la parte extraarticular y miren cómo hacemos el movimiento para atrás, ¿no? Al paciente se le lleva hacia posterior, ¿no? La articulación, miren, ahí, hace ese movimiento y eso hace que se pueda ver la parte intraarticular, ¿no? Acá está lo más blanco, lo más hiperecogénico, siempre va a corresponder al tendón largo del bíceps, ¿no? Y rodeando está el coraco humeral por arriba, que se va hacia los lados, y acá está en una disposición un poco oblicua el gleno humeral superior, ¿correcto? Y el último tendón que tenemos que evaluar es el infraespinoso. No, y el redondo menor, pero los dos, ¿no? Estos se evalúan en un corte posterior. El punto de reparo es la escápula. Ustedes pueden incluso con la mano formar como un triángulo en la espalda del paciente y guiarse, por ejemplo, de el acromion. Entre el acromion, que se palpa, y el borde inferior de la escápula forman como un triángulo con su mano y ponen el trautor en el centro del triángulo, en la parte más cercana a la parte de la articulación. Lo puedes poner en eje largo el tendón, o sea, en eje corto primero, poniendo el trautor en longitudinal, como ven aquí en azul. Esta imagen lo que nos muestra es la colocación del traductor en azul, o sea, el traductor longitudinal para ver el eje corto, y luego puedo hacer traductor en oblicuo para ver los ejes largos del infraespinoso y del redondo menor. Entonces, cuando yo lo pongo al paciente, así de esta manera, con el hombro de este lado, con la mano de este lado, en el hombro contralateral, ¿correcto? O sea, el codo de flexión y la mano contralateral en el otro hombro, perdón, voy a estirar este tendón, estos dos tendones. Cuando pongo la imagen del traductor así, en longitudinal, voy a ver aquí la porción muscular o miotendinosa de los dos músculos, por así decirlo. O sea, voy a ver la parte del infraespinoso hipoecogénico, que es la parte muscular, y lo hiperecogénico es la parte tendinosa, o sea, acá estoy en la región miotendinosa. Igual pasa con el redondo menor. Entonces, miren acá, miren esta imagen. Aquí estoy viendo la parte en un eje corto, la parte del tendón infraespinoso con su porción muscular hipoecogénica y su porción tendinosa hiperecogénica, como si fuera una especie de una M. Y si me voy más hacia abajo, veo la porción del redondo menor, con su porción muscular y su porción tendinosa. Luego de esto, ya que me ubiqué, yo giro 90 grados en cada lado para seguir a cada tendón. Eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, luego que yo hago esto, yo ya giro 90 grados y puedo seguir, por ejemplo, al infraespinoso en primera instancia y luego puedo seguir al redondo menor. De esta forma, miren. Aquí, por ejemplo, yo estoy en una vista longitudinal para ver el eje corto. Aquí reconocen como una especie de M que esto corresponde al infraespinoso, a la parte tendinosa y la parte periférica es su parte muscular. Ya lo encontré. En ese mismo nivel yo giro 90 grados, ¿no es cierto? La sonda, para ver al tendón ya en eje largo. Miren, y luego yo lo sigo al tendón hasta su inserción, ¿no es cierto? En el troquíter, ¿ven? Lo sigo y ahí se insertó. Ya evalué al tendón infraespinoso de la parte miotendinosa hasta su parte insercional. Y para el redondo menor igual. Hago el eje corto, me voy hacia inferior a buscar esta imagen y luego giro 90 grados cuando veo la porción del tendón. De esta manera, miren. Aquí, por ejemplo, estoy viendo en un eje corto al infraespinoso, ¿correcto? Y la parte muscular y la parte tendinosa. Luego me voy hacia caudal, así en ese sentido, sin mover la sonda, o sea, sin cambiar de inclinación. Y luego busco aquí otra porción tendinosa que está aquí, miren, más chiquita. Y a esto que está acá es el redondo menor. Luego giro 90 grados y encontré el tendón en eje largo hasta la inserción. Y ya vi los dos tendones, ¿no? El infraespinoso y el redondo menor. También lo puedo hacer en cortes en eje largos de frente. O sea, busco el eje corto de esta forma, ¿no es cierto? Voy para acá
su infraespinoso y luego desciendo inferiormente y aparece el redondo menor, ¿no? Que también lo puedo hacer así. O sea, ya no tengo que irme a la parte muscular, sino de frente me pongo en la inserción, en eje largo. Acá, por ejemplo, se ve, miren, acá estoy en la parte muscular. Esa parte muscular corresponde al infraespinoso, acá está la M, parte muscular, parte tendinosa, y acá está el redondo menor, parte muscular y parte tendinosa. ¿Correcto? ¿Qué hago? Así, avanzo, avanzo en ese mismo eje, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, me estoy yendo a la inserción y ahí veo cómo se insertan. Acá no se ve, se ve aquí, 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 ¿no? Tengo inserción del infraespinoso y luego desciendo inferiormente, valga la redundancia, para ver al redondo menor. ¿Ven? Ahí está. Ya en la parte insertiva, no en la parte miotendinosa. Aquí sí estoy en la parte miotendinosa. Aquí sí estoy en la parte miotendinosa. Infraespinoso y redondo menor. Acá puedo aprovechar también para evaluar la región del labrum posterior, ¿no? Y hacer estos movimientos. Puedo hacer esta maniobra. Y aquí, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver al tendón infraespinoso. Aquí voy a ver a la cabeza humeral. Y aquí voy a ver al receso posterior y al labrum. ¿Correcto? Ahí lo veo. Esta maniobra dinámica me sirve para acá reconocer asentamientos de líquido, ¿no es cierto? O también, si se puede hacer en un paciente que sospecha capsulitis adhesiva, hacer una maniobra dinámica pasiva para ver acá cómo hay un signo del rebote de este tendón infraespinoso que lo vamos a ver más adelante. Esta es otra maniobra dinámica para el labrum, ¿no? Miren, otra maniobra dinámica donde también se evalúa aquí, cuando es patológico, el asentamiento del líquido, ¿no? Que uno puede buscar. ¿Ven? Entonces hay dos formas de evaluar el aurum de forma dinámica, con este movimiento o con este otro movimiento, ¿no? En el mismo corte que yo evalúo el infraespinoso y el redondo menor, ahí mismo evalúo el aurum posterior que está acá, ¿no es cierto? Y el receso, y el mismo receso, obviamente. Y la articulación acromioclavicular, que se evalúa aquí en esta posición entre que es la clavícula y el acromio, y se ve un espacio hipocogénico triangular y a veces, dependiendo de la resolución del traductor, puedo reconocer la parte del ligamento anterior o superior, que es lo que se ve por ecografía y no la parte inferior, ¿no? O esta maniobra, ¿no? Donde hacen también una maniobra dinámica para ver si hay una alteración en este espacio, ¿no? Que habla de patología como un pinzamiento o una ruptura, ¿no? Cuando se rompen los ligamentos de acá arriba, esto se va hacia superior. Pero cuando están rotos los ligamentos que están por acá, ¿no es cierto? También puede haber una alteración en una separación de estas dos zonas articulares. Entonces, también se puede hacer una manera dinámica para ver la articulación acromioclavicular. Otra maniobra dinámica, ¿no? Es esta, para ver también cómo se mueve ese espacio, ¿no? ¿Ven? Bueno, este básicamente respecto a todo el protocolo para evaluar la parte de la articulación del hombro, centrado básicamente en el manguito rotador. Y una vez que esto ya se conoce, podemos entrar a ver la parte de la patología más frecuente.